La dimensión de las muertes, el sufrimiento y la grave alteración de la vida que ha causado la pandemia exigen que el PAN, por este motivo, de 100,000 muertes reconocidas, porque sabemos que van casi 200,000, hacer un balance riguroso, un balance documentado y un balance sincero. También quiero dimensionar en el tiempo que la Cuarta Transformación entró en funciones como gobierno de transición hace más de 2 años. Hace exactamente 719 días, hoy, inició formalmente el gobierno. Hace 324, el primer caso en Wuhan, China. Hace 265, en México, el primer caso. 2 meses después, hace 246, el primer muerto. Y de 246 ahora, 100,000 muertes reconocidas y una población en exceso de mortalidad no reconocida casi del mismo monto. Y bueno, hace 168 días, como ya dijo el presidente Román Cifuentes, se dijo la frase clásica de que el escenario más catastrófico era llegar a 60,000 muertes. Antes de que termine este año, si va la tendencia como hasta ahorita se ha presentado en este rebrote, estaremos llegando al doble de lo que ha estado ocurriendo. ¿Cuáles son el balance riguroso, documentado y sincero que estamos haciendo como Acción Nacional? El primero de ellos es que se subestimó la gravedad de la pandemia. Dijeron, no hombre, el SARS-CoV-2 no es riesgo, es de riesgo bajo, va a pasar rápido. Ahora, en cuanto llegue el calor, se va a terminar la pandemia. Obviamente, cuando ocurre este tema, el segundo fue una información fundamental insuficiente. Se tiene todavía hoy información epidemiológica de la época de las cavernas. Habiendo sistemas de información tan competentes, se sigue manejando con una información que no te da elementos para la acción, lenta y mala. El tercero es que si no tenías información y subestimaste, pues la actuación de un inicio fue acotada y limitada. No hubo realmente medidas de prevención, no hubo un plan de prevención y contingencia adecuado, y la pandemia sin duda rebasó por la izquierda las medidas sanitarias tomadas tardíamente. La cuarta es que esta respuesta tardía, sobre todo en la contención de la movilidad y en confinamientos tardíos, hizo que empezara a haber un exceso de mortalidad. La quinta es que ustedes saben que a 4 semanas casi del primer muerto empezaron con la famosa sana distancia, la gran fallida del sistema federal, porque aparte fueron incoordinados con el sistema. Muchos lo hicieron antes, por ejemplo, las universidades, algunos estados como Guanajuato lo hicieron antes, y la Secretaría de Educación incluso se fue confinando antes de que la propia autoridad federal lo hiciera. Y de ahí nos lleva a la sexta causa, una ausencia de coordinación nacional. Un Consejo de Salubridad General desplazado y reducido a cenizas. Eso sí, se dice que ha estado en sesión permanente, un órgano constitucional que ha sesionado solamente 4 veces de manera documentada y solamente ha dado para darle cheque en blanco a un gobierno central, autoritario e inepto, como ya se mencionó. El séptimo, una descoordinación sin que hubiera capacidad estatal suficiente. Hasta ahorita, en estos días de pandemia, de manera muy puntual, 265 días, cada estado se ha estado rascando con sus uñas porque no hay dinero federal. El dinero federal se ha estado llevando a otro tipo de obras y no a la salud, con un gran subejercicio aunado a la subinversión que había. La estrategia principal para controlar la pandemia es el séptimo, fracasó. La sana distancia estuvo fuera de foco. Recuerden ustedes que primero fue el 29 de marzo al 19 de abril, luego le extendieron al 31 de mayo y nunca hubo una diferencia entre el antes y el después de la sana distancia. La pandemia continuó creciendo y ellos decían que estaba domada la pandemia. No ha habido comunicación clara, no ha habido comunicación concisa, no ha habido comunicación consistente e increíble. Esto ha dado una orientación, como ya mencionaba el presidente, póngase cubrebocas, no se ponga cubrebocas, si sirve, si salga, no salga, abrácese, no se abrace, y eso es muy complicado cuando no hay puntos resolutivos claros. Aquí también el Consejo de Salubridad General ha quedado en débito. Las decisiones basadas en información precaria y sin validez estadística, el famoso modelo Centinela, fue inservible. Era para otro modelo, otro tipo de enfermedades, no la que teníamos aquí, que fue mal diagnosticada desde un inicio, y obviamente solamente el 2% de las unidades aportaban datos en un mecanismo de pasivo de recepción de información. El 79% de los más de 100,000 fallecidos no han recibido atención especializada y no la recibieron. Y muchos de ellos no recibieron cuidados intensivos. Qué tragedia el saber que los familiares
Hoy saben que su familiar no fue, que su familiar, su duelo, su padre, su hermano, no fue atendido como era debido, en unidades de cuidados intensivos y con respiradores. La consigna maestra de quédate en casa hasta morir fue otra de las técnicas fallidas. Debió haber sido, en cuanto tengas síntomas, acude al servicio especializado y manéjate. Ignorar la experiencia internacional, pruebas, rastreo de contactos y el aislamiento eran elementos fundamentales. Fueron ignoradas todas las recomendaciones y las grandes experiencias internacionales a la mano de la evidencia científica. La ciencia fue negada por la Cuarta Transformación y solamente pensamientos mágicos y políticos han dominado el manejo de la pandemia. Obviamente, esta resistencia anticientífica al uso de cubrebocas, esta incomprensible negativa a realizar pruebas, son, sin duda, las principales fallas de este instrumento estratégico de la Cuarta Transformación. Improvisación y desorden administrativo para el equipamiento médico, improvisación, austericidio, incompetencia, arrogancia y soberbia ha hecho que México sea uno de los países con el número 1 de mayor muertos a quien tenemos que proteger, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud. México no protegió a quien protegía a sus enfermos. A la fecha seguimos con las mismas deficiencias. Fallas graves en el plan de reconversión hospitalaria. Hubo desatención, muchos pacientes han muerto por otras causas porque en esta reconversión fallida, no calculada bien, ha hecho que se queden sin atención, como ha pasado con los pacientes con insuficiencia renal, como ha pasado con los niños con cáncer y que ha sido motivo, yo creo que hoy todas las personas que nos ven conocen de un paciente que tuvo que pagar por sí sus medicamentos, que sus consultas y que sus cirugías tuvieron que ser diferidas, dando una carga adicional por motivo de una mala planeación que no es precisamente la principal capacidad de este gobierno. Hay un malestar generalizado en el personal médico, cansancio, desesperanza, sobre todo por la falta de estímulos. Guardar un minuto de silencio no es suficiente. Se tiene que dar estímulos económicos, buen equipamiento y además una gran disímbolo, muy disímbolo el manejo entre las diferentes instituciones. Instituciones como el IMSS, el ISSSTE, que solamente hacen el 20% de las pruebas, pues están haciendo el mínimo necesario. México es el que menos pruebas hace a nivel latinoamericano en todo el continente. Bueno, pues de ellas las instituciones federales son las que menos hacen y no tienen competencia local. Una política económica exigua y equivocada. No hay medidas de carácter económico para ayudar a los deudos, para ayudar a aquellos que han perdido el empleo, para ayudar a aquellos que dijeron quédate en casa, pero no vimos cómo se podían quedar en casa y obviamente han retirado ya muchos de ellos sus fondos de ahorros, muchos de ellos siguen batallando. Ayer el INEGI ya dio cuenta de más de 4 millones de personas adicionales que se han quedado sin empleo, que están buscando un empleo y que no lo consiguen y que obviamente están muy angustiados por no poder llevar el sustento a su casa. La apertura precipitada y fallida que mencionaba el presidente. Vámonos, el 31 de mayo vamos a trabajar todo el mundo, pero sin las pruebas, sin el rastreo, sin el aislamiento, sin la epidemiología de precisión para poder hacer por segmentos y por áreas las medidas que tenían que haberse hecho. Hoy, a 100,000 muertos de distancia, sigue habiendo gran incertidumbre del verdadero tamaño de la pandemia en México. Todos los pronósticos han sido erróneos. En el número de muertos, en que la tenemos domada, en que no hay necesidad de hacer pruebas, todos los pronósticos han sido errados. Y aparte de una soberbia que no aceptan una auditoría externa que el PAN ha propuesto. Hemos propuesto más de 300 puntos de acuerdo, todos los legisladores, para orientar al gobierno federal de cómo hacerlo. Hemos puesto a disposición las experiencias locales exitosas. Se ha puesto a disposición las experiencias internacionales. Todas han sido desdeñadas por el gobierno. La cerrazón, la falta de diálogo y la indisposición para corregir en presupuesto, en vacunas y en transparencia van a causar muchas más muertes y más dolor que debería ser evitable. Por eso Acción Nacional, por un lado, está poniendo ya las denuncias penales formales y si es necesario se hará lo mismo en organismos internacionales para que quien con soberbia está haciendo que muchas familias queden enlutadas lo tenga que pagar tarde que temprano. Esta es la síntesis, presidente. El panorama general de la gestión gubernamental de la pandemia en México ha sido erróneo, pésimo, paupérrimo, no ha sido bueno. Sin el rigor ni la seriedad requerida y con varios momentos de manifiesta ineptitud,
se ha enfrentado el más grave problema de salud pública que le ha presentado al país. El último detalle para coronar la cereza. Todavía hoy no se tiene la vacuna del COVID jurídicamente puesta como dentro del esquema universal de salud en México. Si no está la vacuna puesta jurídicamente, tampoco está entonces la obligación de las instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el INSABI de comprarla. Y por último, en el presupuesto federal aprobado para el 2021, no hay dinero para comprarla. Si la vacuna no llega a tiempo, si no se compra a tiempo y no se hace con la calidad de vida, va a haber todavía mucho más sufrimiento. Y aquí sí sabemos quiénes son, Morena y su gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, doctor.